Algunos días las autoridades publicaron un semáforo de cómo se encontraban los diferentes municipios del estado, cuáles estaban en alerta roja, digamos, o semáforo rojo, con más incidencias delictivas. Se ha hablado de Macuspana, de Cárdenas, de Huimanguillo, de Centro, entre otros. Hoy hemos invitado al doctor Luis Felipe Pérez Fernández, es el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Villahermosa. Que bueno, pues nos ha aceptado esta entrevista y me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, pues hace aproximadamente 3 meses asumió digamos, el liderazgo de la Mesa de Seguridad, aunque bueno, ha sido un trabajo ya de muchos años. Y me gustaría comenzar con lo siguiente, con algo que iba a terminar, pero quiero empezar sobre una reflexión que se ha hecho históricamente y que yo recuerdo, pues desde que tengo una memoria, que el tabasqueño es como el cangrejo. Estaba muy fea esa frase y todos la conocemos, que nos jalamos las patas para no salir del bote. Pero no todo es así. Yo he visto a mucha gente que sale a otros estados para presumir lo mal que está Tabasco. He visto a ese tipo de personas que se van y dicen, no, es que si vieras lo mal que está, cuando dice uno, qué necesidad, ¿no? Simplemente si está mal algo en Tabasco, pues no lo presumamos, presumamos lo bueno. No todo es así, hay muchos orgullosos que trabajan a diario para sacar adelante su trabajo, a su familia, pero incluso con la visión de ir más allá de lo suyo, sino que puedan mejorar las condiciones del Estado. Entonces, me gustaría decir que yo también formo parte de ese grupo de personas que van a otros lados y presumen y que aquí dentro tratamos de trabajar para los demás. Pero vamos a analizar primero lo malo y luego nos vamos a lo bueno. Como empresario, ve que se esté dando este fenómeno todavía de tanto del cangrejo como del presumir que estamos mal en otros lados. Bueno, yo creo que debemos de partir del hecho de que los números hablan todavía de que no hemos llegado a donde quisiéramos llegar con respecto al desarrollo económico del Estado. Sí. Tuvimos una época malísima. En la administración pasada tuvimos unas épocas en donde la caída del Producto Interno Bruto afectó a muchísimos sectores de la población. El sector petrolero particularmente fue muy afectado y como el sector petrolero es la base sobre la que está asentada la economía del Estado, todos los demás sectores se resintieron. Ha habido un cambio, ha habido inyección de recursos a Pemex, ha habido una inyección de recursos a unas inversiones muy precisas como es la refinería de Dos Bocas. Sí. Muy puntualmente ha mejorado mucho el municipio de Paraíso, Comalcalco se ha reflejado. En el centro se ha visto también la mejora de las inversiones de ciertos grupos empresariales vinculados al sector petrolero. No ha llegado a todas partes. Sí. Es la realidad, ¿no? Poco a poco esperamos que llegue y finalmente nos alcance a todos ese bienestar que tanto hemos buscado aquí en Tabasco, ¿no? ¿No hay un riesgo de que el día de mañana que se vayan estas inversiones que, pues sí, son atribuibles a la administración federal actual y bueno, también la administración estatal estará haciendo lo suyo, pero seamos sinceros, la lana está viniendo de la federación, como dicen, para rescatar el sureste, para no mantenernos olvidados? ¿No hay un riesgo de que quien llegue en el próximo sexenio pues no tenga la misma calidad de cantidad de inversión y vuelva esto a estar de color de hormiga como estaba hace pues unos 6, 8 años? Yo creo que partimos de un hecho que debemos de reflexionar muy bien. No debemos de depender de las dádivas. Sí. Debemos de depender de la infraestructura que se cree. Si se hacen inversiones en infraestructura, por ejemplo, el proyecto para una mejor distribución del gas va a ser un factor que va a determinar una mayor inversión en la industria. Una inversión y una mejor eficiencia en la seguridad atrae inversiones turísticas. Tenemos un estado riquísimo. Tabasco, al igual que Yucatán,
tiene un potencial turístico muy grande. Yucatán lo ha explotado, Tabasco no lo ha explotado. Tenemos el agua, tenemos un 32% de toda el agua disponible dulce del país y no la aprovechamos. Nuestro mayor recurso, que es eso, no se aprovecha adecuadamente. Se lucha contra él. Es un problema. Aquí seguimos pensando que el agua es un problema. Así es. Cuando es una bendición. Bueno, ni modo, eso es una de las cosas que tenemos que cambiar en la cultura local. Todos nosotros debemos de pensar que el agua hay que aprovecharla. Pero obviamente el que sigue los lineamientos es el pueblo que nos da el gobierno, ¿no? Los lineamientos que nos da el gobierno. Esto, pues de alguna manera, esta inyección de capital, de recursos a Tabasco, estaría entonces directamente relacionada también, digamos, hay más empleo, hay menos necesidad de pues generar algunas cuestiones ilegales. Eso podría estar relacionado, el hecho de que haya más empleo, porque, bueno, eso sí, en datos duros, hay más empleo y podríamos decir mejor pagado hoy en Tabasco que hace unos años. Sí, eso ha afectado positivamente a la cuestión de seguridad, sí es vinculante. Sí, hay definitivamente una menor criminalidad, de la pequeña criminalidad, del robo por subsistencia. Se promueve en algunos casos, como en Cancún, donde hay mucho dinero, el crimen organizado, porque hay más de donde poder tener recursos, ¿no? En Tabasco yo creo que nuestro problema es básicamente de la pequeña criminalidad. Claro. Hay unas gráficas que vamos a mostrar al auditorio que son oficiales, datos publicados incluso por la Fiscalía General del Estado, donde se ven todos los delitos de alto impacto que exhibe esta gráfica, excepto uno, que es la violación, todos bajando. Y algunos bajando, pues por ahí el 50%, pero hay otros que están bajando hasta casi el 80%. El secuestro, por ponerle un dato a la ciudadanía, estaba en datos oficiales de la Fiscalía, y por supuesto estamos hablando de delitos denunciados, ¿no? Había 338 secuestros en 2018 denunciados. El año pasado, que acaba de terminar, en cuanto a... No, mentira, 103 secuestros denunciados, es lo correcto. Me había confundido con violación. 103 secuestros denunciados, el año pasado fueron 12. O sea, poquito más del 10% de lo que... casi el 12%, digamos, de lo que se tenía en 2018. En Abigeato, estamos hablando de Macuspana, como están las cosas difíciles, 1,179 en 2018, 383 en 2022. Yo aquí quisiera pues que se hiciera la reflexión. Bueno, ya hablamos de los recursos económicos, que eso permite que las pequeñas bandas pues puedan tener, digamos, de manera honesta, bueno, las personas, vamos a decir, las personas no vayan a la criminalidad si tienen la posibilidad de tener un empleo, ¿no? Pero también hay una cuestión, la pandemia. ¿La pandemia incidió en todo esto? Sí, definitivamente. Hay una gran cantidad de delitos que se fueron a la baja por una cuestión absolutamente lógica. Los robos a casa habitación disminuyeron porque la gente estaba dentro de las casas. Es decir, la gente no estaba en las calles, hubo menos robo a transeúntes. Y así, generalmente, todos los delitos, a excepción de los problemas tipo intrafamiliar, violencia intrafamiliar, se fueron a la baja. Casi en todo el país, no en todo el país, pero en Tabasco fue muy notable. Y eso es algo que debemos de marcar y debemos de señalar como un elemento de orgullo para Tabasco. Sin ser oficialista ni partidista, ni mucho menos, sí debemos de reconocer que ha habido una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector policíaco, la fiscalía, el tribunal, etcétera, en base, nosotros consideramos,
de una mejor organización y una mejor coordinación, que es uno de los elementos básicos para que las cosas funcionen. Anteriormente sentíamos que cada agencia, la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Pública o el Tribunal, eran pequeños feudos y no se comunicaban, inclusive algunas veces hasta se bloqueaban. Esto con esta administración ha funcionado muchísimo mejor y esto ha dado estos resultados, ¿no? Sí, es difícil, sobre todo, por ejemplo, un periodista hablar de que hay un dato positivo, porque, bueno, luego te califican uno de tal o cual, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos. Lo que sí es que nosotros aquí, y cada noche, y a veces me cuesta y me evalúo, dejar de hablar de tantos actos de violencia que se van dando, pero pues también hay que denunciarlos, lamentablemente. Y yo digo, pues reporte de la noche es para que la gente se vaya tranquilos a sus casas y ya escuchen las noticias, un resumen de noticias, pero bueno, metes de repente información policíaca difícil, pero hay que seguirla dando. Se siguen presentando casos en Tabasco. Hay datos que presentan una mejora, pero se siguen dando estas situaciones. Yo entiendo que hoy tuvieron unas reuniones con legisladores locales para hablar, por supuesto, del tema de la seguridad. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan a la mesa de seguridad? Que sin duda alguna hace eco a lo que le preocupa a la ciudadanía en general. Sí. Vale la pena comentar de que nuestra mesa es la mesa ciudadana. Somos Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Ciudadanos sin cargo. Sí. No somos trabajadores de gobierno, ni mucho menos, que es muy importante. A veces nos identifican como son policías. No, nosotros somos policías. Somos ciudadanos de a pie, interesados en crear un vínculo de comunicación más fluido entre las autoridades y la sociedad. Sí. Es como funcionamos. No pretendemos, ni mucho menos, ocupar ni los papeles, ni las responsabilidades, ni las acciones de las autoridades. Es otro boleto. Sí. Y eso es muy válido decir que es una decisión personal de los miembros de la mesa. Somos aproximadamente 40 participantes, empresarios, profesionales, profesores, que formaron esta mesa de seguridad con esa finalidad. Y cuya ganancia es ver mejor al Estado. Exclusivamente. Aquí no hay ganancia. Y hasta le pierden en términos de... Bueno, a nosotros nos cuesta. Sí. Bueno, nosotros aportamos mensualmente una cantidad. Nadie nos regala nada. Cada uno de los socios aporta una cantidad para poder llevar a cabo algunas acciones muy sencillas. El pago de la Secretaría Técnica, algunos movimientos. Hemos tenido algunas iniciativas que han costado dinero, pero siempre bajo nuestro propio pecunio, definitivamente. Entonces, ese es muy importante decir, somos una mesa ciudadana, interesados con el objetivo de lograr una mejor sociedad para nosotros y para nuestra familia, nuestros amigos, nuestros socios, nuestros clientes. Y justamente esa organización les permite tener una interlocución, porque hay muchos empresarios, activistas, ciudadanos de a pie que están dentro de esta organización y les permite tener una interlocución con las autoridades, que son el Ejecutivo y, por supuesto, el Judicial, y también con el Legislativo. ¿Qué le propusieron hoy o de qué más o menos, digamos, en lineamientos generales a los diputados locales? Dentro de la problemática amplísima de la seguridad, que va desde el más grave, homicidios, secuestros, crimen organizado, narcotráfico, lo que ustedes digan, tenemos que escoger cuál es nuestro campo, o en dónde podemos hacer algo útil, ubicándonos en nuestras limitaciones, en nuestras posiciones. Nosotros hemos promovido básicamente 3 áreas de actividad. La creación de cuadrantes, o sea, organizaciones por medio del cual se eficientiza el trabajo policial con la sociedad para hacer más eficiente el trabajo de prevención y de seguridad de los habitantes de ciertos sectores de la ciudad. Actualmente hay 10 cuadrantes y pretendemos llegar hasta 70. Recordar nada más a la ciudadanía que usted es una mesa ciudadana de seguridad y justicia de Villahermosa. Así es. Sí, no somos del Estado, es Villahermosa. Sí, digo que hará eco y se toman buenas prácticas de otros lados y viceversa, ¿no? Sí, pertenecemos a una organización que es SOS México, SOS, que tiene otras mesas de seguridad en otras partes de la República. Bajo esos lineamientos, solamente lineamientos,
hemos trabajado con ellos. Y me interesa el tema, de cuadrantes, que va directamente relacionado con los policías. Yo he platicado con autoridades en materia de seguridad e insisto en algo. Falta, en mi percepción, y con el perdón de los elementos, y quienes no se sientan aludidos, pues no se sentirán aludidos. Y qué bueno, falta empoderamiento. Muchas veces como ciudadanos hay gente que llega con un elemento de seguridad y lo ningunea y lo trata de menos, lo hace de menos. Pues está el tema de la corrupción, la mordida. Pero más allá de eso es ningunear, hacer la autoridad no vale para nada. Pareciera que así los tratamos cuando son la autoridad, cuando son a quienes tenemos que escuchar cuando se comete una infracción, a quienes nos dicen muévete del lugar y te tienes que mover en ese momento y no es de que espérame tantito. Falta esa parte de mi percepción y hay casos de éxito como el de Yucatán, por supuesto, pero también en la Ciudad de México ha mejorado mucho las autoridades policíacas. Está el caso de Coahuila también. Sí. Entonces, ¿cómo estamos en esa parte? Bueno, otro de los comités que trabajamos es el comité de mejora de la imagen policíaca. Sí. Es decir, ahí donde entramos trabajando en los elementos de comunicación entre la sociedad y los policías. En los cuadrantes se está regresando al esquema del policía de proximidad, en donde el ciudadano conoce al policía. Sí. Es decir, don Pancho, buenos días, señora Lupe, ¿cómo está usted? Eso modifica las cosas. Si ya hay un vínculo de relación, de respeto, muchas veces de afecto, en donde se reconoce la función de los policías y donde el policía ve a la ciudadanía como una responsabilidad. Por ejemplo, en los cuadrantes, año con año se le dan reconocimientos, se le dan regalos de fin de año, se le dan eventos, y hay una situación muy diferente. La eficiencia y la disminución de la delincuencia o de la criminalidad en varios de los cuadrantes se ha bajado más del 80%. El tiempo de respuesta de una llamada de auxilio es de 3 minutos en algunos cuadrantes. O sea, de que se solicita el auxilio de un elemento policíaco y en 3 minutos están ahí. Eso le da una tranquilidad al usuario, ¿no? Claro. Y eso ha sido pues a través de un trabajo coordinado entre la sociedad y las autoridades. Y las autoridades abiertas para esto. Sí, bueno, ojalá fueran abiertas para muchos más cuadrantes. Solamente nos han dado la oportunidad de estar en 10 cuadrantes. ¿Cuántos cuadrantes estaban pensando? 70 sería 70. Lo ideal, es decir, para ocupar todo el espectro de la ciudad. Y es Villahermosa el centro. Y los 10 cuadrantes principalmente están en el centro, aunque es la zona más conflictiva, había mucho más movimiento, hay la organización comercial es más fácil, ha habido interés de la ciudadanía por coordinar esas acciones, pero también tenemos cuadrantes en colonias o una etapa más pequeña que se llama vecino vigilante, en donde la sociedad participa ya sin la inclusión de policías oficiales, muchas veces con un grupo de seguridad, con comunicación, con chats, con botones de pánico, y eso ha mejorado mucho en muchos fraccionamientos o colonias en donde se ha podido lograr esa organización. Muy bien, pues yo creo que, históricamente, y ya se ha hablado de los cuadrantes en el pasado, sí, me parece que es algo de lo que se ha dejado de hablar, pero pues según nos comenta, ha funcionado, digamos, sobre todo la labor de respuesta y el policía de proximidad. Ojalá y se sigan emitiendo este tipo de acciones y sobre todo que los ciudadanos como ustedes y como todos nosotros nos involucremos, porque no todo, y como empezamos, se trata de recibir, sino también el ciudadano, que no el pueblo, no me encanta esa palabra. Todos debemos ser ciudadanos que debemos de exigir nuestros derechos, pero también cumplir con obligaciones y dar una extrita, ¿no? Todos tenemos una palabra: corresponsabilidad. La seguridad es una corresponsabilidad.
entre la ciudadanía y la policía, o sea, el sector oficial. Pues nos tenemos que ir a una pausa. Yo agradezco mucho y ojalá podamos platicar más adelante pues cómo van funcionando o no también las diferentes estrategias que van impulsándose a través de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es Luis Felipe Pérez Fernández, el coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Villahermosa. Hacemos la pausa, regresamos a la recta final de este reporte de la noche.